En algunas ocasiones presentar pies fríos puede ser algo normal, sobre todo cuando existen cambios de temperatura en el ambiente o dependiendo del estilo de vida que llevemos. En estos casos, esto puede solucionarse con ciertos ajustes que pueden aliviar estos síntomas. Sin embargo, es necesario estar alerta con este tipo de síntomas, porque en algunas circunstancias puede ser un síntoma que manifieste algún problema grave, el cual, si no se trata a tiempo, traerá mayores consecuencias a tu salud. Es por eso que en este video vamos a compartir algunas enfermedades peligrosas que pueden detectarse si presentas pies fríos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. A continuación te mostraremos algunas causas de tener pies fríos. Número 1. Estrés o ansiedad. El estrés o la ansiedad son dos condiciones que pueden reflejar varios síntomas en nuestro organismo, y uno de ellos es el desbalance de la temperatura corporal, sobre todo en tus pies. Cuando pasamos por episodios de ansiedad, irritabilidad, nerviosismo o estrés, nuestro sistema nervioso se activa llegando a alterar las funciones de nuestros vasos sanguíneos. Al ocurrir esto, se liberan varias sustancias químicas o neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina actúa en el cuerpo tratando de redirigir la sangre a los órganos vitales para que no sufran daño en lo absoluto. ¿Cómo logrará esto? Los científicos indican que esto se debe a la reducción del calibre de las arterias que se encuentran en la periferia, lo que genera una disminución del flujo sanguíneo en sus miembros, aumentando la cantidad de sangre que se concentra en la porción central de tu cuerpo. Esto genera que el corazón y el cerebro reciban una mayor cantidad de sangre. Ambos órganos son completamente esenciales. ¿Quieres saber cómo solucionarlo? En este caso resulta fácil lograr un alivio, ya que solo bastará con evitar y controlar estos episodios en tu día. Puedes ayudarte realizando algún tipo de actividad recreativa como pintar, bailar, escuchar música o leer un libro. Incluso reunirse con amigos y familiares a pasar el rato. Con estas fáciles recomendaciones podrás evitar en gran medida la aparición de pies fríos. Número 2. Problemas de circulación. El corazón y el sistema circulatorio cumplen la función de bombear y llevar la sangre al resto de nuestro cuerpo, al igual que las tuberías de nuestra casa. Y cuando nuestro sistema circulatorio se ve afectado, puede deberse a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo, o a la falta de actividad física. Esto último genera que el corazón lata muy poco, trayendo como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Cuando esto ocurre, nuestros pies no reciben la cantidad de sangre necesaria, por lo que empezamos a presentar temperaturas frías en las extremidades. Nuestra sangre cumple un papel fundamental en el control de nuestra temperatura corporal, por lo que una mayor cantidad de sangre en una región de nuestro cuerpo significa un aumento de la temperatura, por lo que cuando hay frío solemos presentar una reducción del flujo sanguíneo y una vasodilatación cuando presentamos calor. Además, tener malos hábitos como el tabaquismo y altos niveles de colesterol en sangre también constituye un factor para la aparición de lesiones vasculares, lo que genera pies fríos. ¿Cómo solucionarlo? Una manera de solucionar este problema de pies fríos debido a una alteración de la circulación es modificando un poco tu estilo de vida, realizando más actividad física como caminar o correr unas 3 veces a la semana, mejorar tu alimentación consumiendo alimentos sanos y que favorezcan una buena circulación sanguínea. Y no te olvides de dejar los malos hábitos como el alcohol y el tabaco, que son muy dañinos en muchos aspectos de nuestra salud. Número 3. Anemia. La anemia es una enfermedad producida por muchos factores, bien sea por una pérdida de sangre o por la falta de algún compuesto vital como el hierro.
que son indispensables para la formación de los glóbulos rojos, o simplemente por un aumento de su destrucción. La falta de vitaminas como la vitamina B12 o ácido fólico también sería otra causa de anemia en una persona. Antes de continuar, dinos en los comentarios si presentas o has presentado pies fríos en algún momento de tu vida. Ahora continuemos. ¿Cómo solucionarlo? Para corregir la anemia puedes consumir algunos remedios naturales que pueden ayudar a restablecer tus glóbulos rojos, además de realizar cambios en tu dieta y consumir algunos suplementos. Pero no olvides visitar a tu médico para así identificar la razón de tu déficit de hemoglobina y de acuerdo a este diagnóstico se aplicará el tratamiento necesario para corregirlo. Número 4. Diabetes mellitus. Los niveles elevados de azúcar en la sangre son una de las causas de un mal flujo en este fluido a través del sistema circulatorio, sobre todo cuando el paciente se encuentra en etapas avanzadas o crónicas de esta afección, por lo que puede llegar a sufrir pies fríos acompañado de otros síntomas como hormigueo o picazón, entumecimiento y ardor en las piernas o pies. ¿Cómo solucionarlo? Una manera de conseguir alivio es reduciendo el consumo de alimentos ricos en azúcares como tortas, dulces, galletas y malteadas. De la misma forma debes reducir el consumo de carbohidratos, ya que estos favorecen el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Eso sí, no olvides realizarte un chequeo constante para verificar tus niveles de glucemia, y de la misma forma tu médico podrá indicarte cómo puedes sobrellevar esta patología de la mejor manera. Número 5. Hipotiroidismo. Un mal funcionamiento de nuestra glándula tiroides, en la que disminuye la producción de hormonas tiroideas, produce lo que se conoce como hipotiroidismo, una condición de salud donde existe una reducción de nuestro metabolismo, el cual cumple la función de regular la circulación sanguínea, los latidos del corazón y la temperatura corporal. Cuando esto ocurre, la temperatura en nuestras extremidades tiende a disminuir, debido a que la sangre no puede ser bombeada fácilmente para llegar a ellas, por lo que nuestros pies y nuestras manos sienten frío. ¿Cómo solucionarlo? Para poder tener control de las funciones tiroideas, es necesario que asista al médico endocrinólogo para que evalúe tu situación y pueda indicar el tratamiento adecuado. Paralelo a esto, es indispensable realizar algunos cambios que permitan elevar la síntesis de las hormonas tiroideas, entre los que debemos resaltar mejorar nuestra alimentación y estilo de vida, como el consumo de alimentos ricos en yodo, un elemento indispensable para la función de las hormonas tiroideas. Consumir más selenio ya que evita el estrés oxidativo y regula la actividad hormonal. Evita el estrés y realiza actividad física. ¿Cuándo es necesario ver al doctor? Como ya hemos mencionado, los pies fríos muchas veces no se encuentran relacionados con algo grave. Pero esto no quiere decir que no pueda ser un síntoma de una patología mayor, por lo que si además de pies fríos, tienes otros síntomas como dolor articular, cambios en tu peso, erupciones en la piel, llagas, entre otros síntomas, es mejor que acudas a tu médico para realizar un chequeo más profundo y determinar la causa de estos síntomas. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.